Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí estamos con nuevos programas de la temporada 2025, con gente que nos parece interesante, importante para dialogar, hablar, aprender. Convocamos siempre personas que influyen en distintos niveles de la sociedad, en lo académico, en lo cultural, otra vez en lo empresarial, deportivo. Bueno, hemos tenido de todo y seguimos buscando gente destacada que nos pueda aclarar ciertos temas. Y hoy traemos a una joven, pero muy talentosa, estudiosa del fenómeno internacional, de las relaciones internacionales. Ella es Karina Beatriz Cáceres Ortega, a la que queremos preguntarle muchas cosas en este momento muy particular en las relaciones internacionales. Pero antes, una breve semblanza de nuestra invitada y luego comenzamos a conversar la noche con Karina Cáceres. Hoy nos acompaña Karina Beatriz Cáceres Ortega, una mujer cuya vida ha estado marcada por la pasión por las relaciones internacionales y la comunicación. Nacida en Asunción en 1989, Karina creció en una familia cálida y unida y desde joven mostró un fuerte interés por comprender el mundo. Se formó como licenciada en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Argentina y luego obtuvo una maestría en Seguridad Global y Cooperación para el Desarrollo en Moscú, gracias a una beca del gobierno ruso y el programa BECAL. Allí fue distinguida como Mejor Egresada 2024 por su excelencia académica y una tesis destacada sobre seguridad energética en Paraguay. Actualmente complementa su formación con una especialización en didáctica universitaria y participa en programas internacionales sobre China y cooperación global. Con más de 8 años de experiencia, ha trabajado en proyectos de desarrollo, sociedad civil y medios de comunicación, tanto en Paraguay como en el exterior. Hoy es consultora en CG Innovations Consulting y conductora del programa radial La Otra Campana Internacional en Radio Cáritas. Ha recorrido más de 25 países y es secretaria general de CICRAL, promoviendo el diálogo entre América Latina y Rusia. Apasionada del deporte, la lectura y el análisis político, Karina representa el espíritu de una ciudadana global comprometida con la transformación positiva de su entorno. Bueno, Karina, gracias por venir, por compartir con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por la invitación aquí presente para compartir con ustedes y con la audiencia todo lo que pasa en el mundo. Sí, parece así muy amplio, ¿verdad? Pero vemos que dedicas gran parte de tu esfuerzo intelectual, académico a ese tema, vinculados con cooperación, con seguridad, con varios temas conexos a las relaciones internacionales. Está cambiando, para entrar más allá de lleno del tema, está cambiando el mundo de una manera acelerada. Hechos que se suceden, la llegada de Donald Trump, la disputa ideológica muy fuerte en el continente entre la derecha y la izquierda, lo que ha pasado con la muerte del Papa. Vivimos un mundo, además, con varias guerras que están en desarrollo, muy intensas, por cierto, y crueles como toda guerra. ¿Estamos en un mundo conflictivo más que antes o es el desarrollo natural de ciertas cosas que tienen su antecedente en la historia reciente, Karina? Sí, yo creo que tenemos que remontarnos a la historia, entender que hay procesos históricos que van cambiando y que hoy estamos viviendo en un mundo multipolar donde cada vez los actores se diversifican, donde no hay un solo hegemón, donde no hay un solo actor principal y que esto va dando lugar a ciertos protagonismos como los nuevos actores, los países emergentes, los BRICS, por ejemplo, sí, que viene a entablar en la dinámica, en la arena internacional, una dinámica distinta, porque bueno, va quebrando ciertos patrones o ciertas situaciones que antes veíamos, como por ejemplo en los años 90 con la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, sí, o el protagonismo de Europa. Yo creo que tenemos que remontarnos a la historia principalmente de las guerras, de las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín y lo que fue la Guerra Fría,
Y después de esa guerra, cómo el mundo se fue amoldando a todo lo que fue construyendo Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, con las instituciones que fue creando, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Y justamente pareciera que Estados Unidos es uno de los que encabeza ese cambio a partir de la segunda llegada, del segundo mandato de Donald Trump, que parece más agresivo que antes, más decidido, quizá le queda menos tiempo también, pero está operando en primeros meses de gobierno unos cambios dramáticos realmente. Desde el tema aranceles, que sigue generando o sigue haciendo crujir todo el sistema financiero, hasta su disputa ideológica, por ejemplo, con las universidades más famosas de Estados Unidos, cosa que jamás vimos, que se trate de controlar a los centros del pensamiento norteamericano, como son Yale, Harvard y compañía. No elige adversarios pequeños Trump. Ahora, ¿tendrá éxito con ese plan? ¿Avanzará o será un intento que va a tropezar con muchos obstáculos? Por supuesto que la diplomacia cultural, principalmente de los países muy desarrollados o poderosos como Estados Unidos, Inglaterra, bueno, los países de Europa, siempre han influido en la cultura, en tratar de avanzar, de influenciar la cultura en todos los países y continentes. Ahora vemos, por ejemplo, cómo la cultura la francofonía en África, sí. Bueno, en su momento, en la época de España, con lo que fue las Américas, pero nosotros tenemos que también entender que estamos en una región que es el continente americano y que de alguna u otra manera tenemos gran influencia de Estados Unidos, que quizás no lo vemos en lo cotidiano, pero cuando uno sale del país y va a otro continente y dice, me doy cuenta que escucho la música en inglés, claro, que me gusta tal y cual moda. No manejamos con el dólar. Exactamente, el dinero, o sea, eso es pauta de una diplomacia cultural que se ha arraizado en todo el mundo. Sí, impresionante. Incluso algunos que tenemos más edad, vimos cómo hubo una suerte de traslación en términos muy elementales. Por ejemplo, teníamos cine europeo en los 60, en los cines de Asunción. Uno veía cine francés, cine italiano. Eso fue desapareciendo y hoy el dominio ya es casi total de las grandes películas de Hollywood. Pasa lo mismo en los sistemas de plataformas. Uno agarra Netflix, y bueno, ahí hay un 80% de producto americano sobre todo y de cultura, occidental preferentemente, ¿no? Hubo como una reafirmación cultural, pero lo que ahora está pasando además es una penetración más agresiva, en la cual, por ejemplo, Trump dice, nosotros no necesitamos nada de ustedes no necesitan. Nunca nos dijo así tan claramente un presidente americano esa relación tan disímil de fuerzas, tan inequitativa de fuerzas, donde el patrón es Estados Unidos y el patio trasero es Latinoamérica. Antes lo decíamos, desde la izquierda sobre todo, pero quedaba como una disputa de propaganda. Hoy Trump lo reafirma, dice, quiero el canal de Panamá de vuelta, quiero que el Golfo se llame del Golfo de Estados Unidos, de América, no de México. Y bueno, no me importa mucho Brasil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo en realidad decir? Ni siquiera Trump, ese establishment que llegó con Trump. Sí, ahí hay un lenguaje que hay que entender que es de la política exterior que él empieza a aplicar. Por un lado, la política del pragmatismo, ¿verdad? Es pragmático y directo, te lo dice de manera frontal, ¿verdad? Sí. No lo necesitamos, entonces podemos vivir sin ustedes. Ok, lo dice de manera así directa. Pero por otro lado también es el realismo político, que es una teoría clásica dentro de las relaciones internacionales que habla cómo la influencia del poder determina los intereses nacionales. Entonces, a partir del poder que puede ejercer un país, entonces va en distintas esferas económicas aplicando distintas medidas. En este caso, la de Estados Unidos es aplicar los aranceles con las medidas coercitivas económicas, las sanciones económicas que ha impuesto, por ejemplo, todavía sigue habiendo sanciones a Rusia, por más de que las relaciones se estén reconfigurando, a Irán, a Venezuela, y eso es parte de esta política de Estado que tiene Estados Unidos, que es el realismo político de ver cómo ejercer el poder en distintas esferas, además del soft power, que es el poder blando, que es lo cultural. Además, al ponerlo Elon Musk como su ejecutivo para achicar el Estado, para reorganizar el Estado, el mensaje también es muy fuerte, ¿no? Pone un hombre del sector privado, un empresario exitoso,
a corregir lo que él llama los defectos del sistema americano. Eso también hace mucho ruido, porque inclusive han sido suprimidas agencias históricas como la USAID, que para Latinoamérica tiene mucha importancia o tuvo, ¿no? Son movidas drásticas. ¿Qué repercusión podrían tener aquí en la región? Bueno, por un lado hay que entender que la figura de Elon Musk es la figura de esta década. Él es un empresario exitoso de la industria tecnológica y viene, y lo decía Biden en su último discurso antes de entregar el mandato a Trump en estas últimas, bueno, en las nuevas, en el traspaso de mando, sí. Él decía, el establishment que está construyendo Donald Trump es una nueva burocracia tecnológica que está acaparando no solamente Estados Unidos, sino a nivel global, como bueno, una persona, como un empresario como Elon Musk, que tiene muchísimas empresas, como bueno, en todas las áreas, no solamente desde Tesla, sino hasta la industria espacial, ¿verdad? Exacto. Entonces, por supuesto que esto va a influir en nuestra región, porque a nosotros todavía tenemos un largo recorrido por hacer en el ámbito tecnológico, por ejemplo, y necesitamos y seguimos dependiendo de la industria de las grandes, de los países más desarrollados, claro. Los software, hardware, y además de eso, también pasa que, bueno, no sé, no tenemos un satélite, no tenemos, o sea, la importancia de las telecomunicaciones y la tecnología hoy por hoy es vital para un Estado y para claro. Los intereses nacionales de un país. Estados Unidos apaga un par de computadoras y nos quedamos sin sistemas IPAP, nos quedamos sin internet, nos quedamos... Sin GPS. Sin GPS, claro. Bueno, te cuento una anécdota. Estando en Moscú, sí. Hubo unos ataques en la zona del Kremlin, sí. Por lo cual se apagaron todos los sistemas satelitales que va en el espacio aéreo y espacial de Rusia. Ajá. Y Google Maps no funciona en la zona. Entonces, primero era un lío. Pero ¿qué hicieron los rusos? Empezaron a construir un sistema paralelo, como lo hacen los chinos con el TikTok, como lo hacen los rusos con Google y Yandex, sí. O sea, te quedaste en un apagón tecnológico un rato. Así mismo. Primero por un apagón tecnológico, pero a la vez después entender que es tan necesario construir los propios mecanismos para el sistema financiero y especialmente para el sistema tecnológico, que hoy por hoy es clave, además de la comunicación. Bueno, ahí aprovecho para hacer la pausa, porque a la vuelta quiero hablar de China y también de Rusia, pero sobre todo de China, que parece ser el centro de esta confrontación, y así además pragmáticamente lo expresa Trump con los aranceles y con su discurso político, y cómo jugamos nosotros en medio de esas dos gigantes. A la vuelta seguimos hablando con Karina Cáceres, nuestra invitada hoy, experta en temas de relaciones internacionales, además con la facilidad de poder explicarnos esto con palabras sencillas, para simplemente también ahí en casa, en la oficina, en el trabajo, tener estos elementos de juicio cuando hablamos de estos temas. Ya volvemos con más Conversando en la Noche. Muchos después del primer bloque estaban preguntando de dónde salió Karina. Bueno, su formación académica comienza en Ciudad del Este, en la Universidad Nacional del Este, después también en la Universidad Rusa, la Amistad de los Pueblos, y en la Universidad Católica en la República Argentina. Yo lo de Rusia pensé que era acá. ¿Te fuiste allá a Moscú? Sí, primero yo estudié en Argentina, hice mi licenciatura, terminé la carrera de Relaciones Internacionales, y después sí fui a hacer una maestría en Rusia, en Moscú. En Moscú. Ahí pudiste ver otro aspecto de esto que estamos hablando, otra visión inclusive de la vida, ¿no? Rusia en este momento parece tener un acercamiento a partir de la llegada de Donald Trump al poder, curiosamente, ¿no? Sí, es curioso como en una gestión en la anterior de Biden tenían tantas fricciones con Estados Unidos, y sin embargo ahora, bueno, la próxima semana de vuelta se van a reunir con un enviado especial de Estados Unidos. La semana antepasada también tuvieron una charla, una mesa de negociación, mejor dicho, incluso recibido por Putin también el enviado especial. Se hicieron también varias negociaciones en Emiratos Árabes.
O sea, hay un proceso de reconstrucción de las relaciones porque hubo un quiebre con el proceso de conflicto también que está teniendo aún Rusia y Ucrania, ¿verdad? Ya, evidentemente que la guerra en Ucrania es un punto bastante delicado, donde el propio Trump decía lo voy a terminar en pocos días. Todavía no está ocurriendo. Al contrario, se intensificaron algunas acciones bélicas de Rusia sobre Kiev. ¿Por qué no pueden terminar esta guerra? El temor de Rusia es que la OTAN avance sobre su territorio. Realmente hay una cuestión también cultural, histórica, que esos fueron dominios de la ex Unión Soviética. ¿Qué te parece que es el nudo que hay que desatar para terminar con ese conflicto? Yo creo que ese nudo se está desatando poco a poco, porque tiene que ver con justamente la hegemonía de Estados Unidos dentro de un territorio que no le correspondería de por sí como es el continente europeo, ¿verdad? Claro. Los rusos tienen una particularidad que es ellos se sienten euroasiáticos, ni solamente europeos, ni solamente asiáticos. Ellos dicen nosotros somos euroasiáticos y tenemos esa característica y esa visión cultural de Asia, o sea, de Occidente y de Oriente. Y eso, digamos que fue para mí como primero un contraste cultural, ¿no? Esa multiplicidad multiétnica, cultural en Rusia. Además de, bueno, la cuestión desde el idioma y demás, pero siempre Rusia se sintió parte de Europa, a la vez que, bueno, tuvo cierta influencia, tiene una cierta esfera de influencia, que es los países postsoviéticos, en todos los países alrededor, Uzbekistán, Tayikistán, o sea, que sería Asia Central, donde, bueno, era parte de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero poco a poco vimos tras la caída del muro de Berlín, que la OTAN fue avanzando y la Unión Europea también. Entonces, toda esa zona de influencia que tenía Rusia se fue debilitando. Por supuesto que se debilitó en los 90, pero que con la llegada de Putin empezó a entablarse como una nueva era. Y Ucrania es parte esencial de la hermandad rusa, o sea, de la construcción de no solamente de las partes de lo que implica lo cultural, en lo religioso, en lo idiomático, sino en lo histórico también, porque prácticamente Kiev de Moscú, o sea, Kiev de Ucrania, la capital hoy, era parte de lo que eran los primeros principados de Rusia, ¿verdad? Lo que hoy inclusive la conocemos Rusia como zarista, Rusia, ¿no? Sí, así mismo. Vos sabés que me impresiona eso, porque siempre creímos, lo que vamos al sur, en Itapúa, que los ucranianos eran rusos realmente. Decíamos ruso-ucraniano, ucranianos-rusos. Y bueno, ahora con la guerra nos dimos cuenta que son dos naciones, ¿verdad? Pero con una cultura muy parecida. Totalmente. Muy emparentada. Ahí lo que pasa, y que por ahí no entendemos mucho leyendo solamente los medios o leyendo un poco de historia, es que en realidad el pueblo ucraniano de por sí está polarizado. Unos sectores más pro-europeo, otros sectores más pro-ruso. O sea, yo siempre lo digo, tengo amigos ucranianos, tengo conocidos profesores, por ejemplo, rusos, que la mayoría de los rusos tienen algún pariente, hermano, primo, que es ucraniano. Entonces, para ellos también como sociedad es doloroso este conflicto, ¿verdad? Entonces, tiene que ver también con los intereses vitales de Rusia en la zona en la que se encuentra y no sentir esa amenaza. En las relaciones internacionales uno puede analizar desde distintas ópticas el fenómeno global. Por un lado, desde el punto de vista de la paz, que puede ser la cooperación, las alianzas, las amistades, pero también el conflicto y la seguridad, lo que implica para un país la seguridad. Todo lo que sucede en un país gira alrededor de la seguridad. Si uno no tiene seguridad energética, no puede producir y desarrollarse económicamente. Si uno no tiene seguridad en defensa, se siente más vulnerado y atacado y amenazado. Entonces se rearma y otra vez, ¿qué es lo que está pasando con Europa? Se siente de alguna u otra manera amenazada, ¿no? Amenazado, dicen ellos, pero a la vez te das cuenta que con la nueva política de Donald Trump les dice directamente, ustedes tienen que aumentar sus presupuestos en defensa porque nosotros estamos muy lejos, así en simples palabras, ¿no? Estamos tan lejos y nos cuesta muy caro. Yo
necesito poner ese dinero en mi país. Sí. Redoblar la defensa de mi país, quizás él dice, bueno, en las fronteras con México, es otra política que tiene, pero esa plata que te estoy mandando a vos, a Ucrania, que estoy mandando a Ucrania, que estoy mandando a Europa, la voy a poner en mis fronteras. Claro, qué interesante esto, porque ahí te das cuenta que a pesar de que ha pasado tantos siglos, tantas guerras, tantos intentos de sostener la paz, igual el ser humano, si no está protegido, seguro, es como que no puede avanzar. Así mismo es, y eso desde el punto de vista individual incluso, ¿verdad? El concepto de seguridad es muy amplio, sí. Implica justamente no tener ese riesgo y esa amenaza, y lo puede vivir uno mismo. Perdón, acá se disparó solo algo. Esto ya es un espía ruso que está con nosotros. Perdón, seguimos. Lo de seguridad me interesa porque sé que es uno de tus temas también. Sí, de a poquito yo me fui especializando, sí. Tuve una materia muy bonita en Rusia, en la maestría que se llama seguridad energética. De por sí la carrera es la especialización en seguridad global y cooperación internacional, por lo cual teníamos que ver todo lo que es terrorismo, todo lo que es, seguridad desde, ya te digo, desde lo que significa en simples palabras hasta lo que significa para un Estado, ¿verdad? Pero qué curioso que Europa en pleno siglo XXI tenga que invertir de nuevo en seguridad, armarse, servicio militar obligatorio, una cantidad de cosas que ya se habían dejado atrás, porque quizás se sentían protegidos por ese gran hermano que era Estados Unidos, ahora no sienten eso. Y es una contradicción finalmente que una de las zonas geográficas o de los países más desarrollados donde uno puede caminar en las calles de manera tranquila y bueno, no siente, digamos, esa amenaza de que te van a sacar el celular o en las calles, tenga que volver a esa situación anterior. Y bueno, ha pasado en la historia, ¿no? Eso de rearmarse después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Es cuando los países sienten cierta amenaza, entonces vuelven a aumentar sus presupuestos para la defensa, ¿verdad? Bueno, le pido a mis amigos de Moscú y de Beijing que no me interrumpan más la entrevista. Voy a poner acá el teléfono. Me quedo para el próximo bloque con dos temas. Uno es la migración fuerte de África, sobre todo, y de países árabes a Europa, que generó un conflicto también muy fuerte y hasta un pánico. Muchos como la Meloni y otros van ganando elecciones con el cuco de que mire que se va a volver musulmana Europa. Y es cierto que hay una fuerte migración. Quiero saber cómo lo sentiste vos cuando estuviste allá. Y lo otro es China, ¿no? China es el gran misterio, pero también la respuesta de un país que sacó a millones y millones de la pobreza, con un sistema bastante particular que, si bien mantiene la estructura del Partido Comunista, también acepta una cantidad de elementos del capitalismo, ¿no? Me gustaría que definamos ambos temas, la presencia musulmana en Europa y también el avance de China, que hasta en tecnología parece ir más rápido que Estados Unidos. ¿Podemos hablar de eso a la vuelta? Claro que sí. Bueno, ahí está Karina Cáceres con nosotros. Ajustamos el teléfono, que no entre más ni un espía, y seguimos hablando con esta señorita que tiene una gran formación académica y que estamos aprovechando para hablar de estos grandes temas mundiales, internacionales. Ya volvemos con más Conversando la Noche. Seguimos hablando con Karina Cáceres, experta en relaciones internacionales. Mientras la escuchaba, Karina pensaba en un par de conceptos. Uno de ellos es el que citan muchos autores, que es Clausewitz, cuando dice: la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, cuando vemos una guerra, en realidad estamos viendo política, que ya se trasladó a ese ámbito, pero sigue siendo política. Algo se busca, un resultado se quiere obtener, alguien resiste. Y lo otro que me quedé pensando en el libro de Houellebecq, donde habla de una Francia tomada ya por los musulmanes, donde prácticamente después de una guerra civil los musulmanes se hacen cargo de Francia. Ambos autores son muy citados, muy recordados en este momento en que hay esos dos fantasmas sobrevolando, sobre todo el viejo continente. Estuviste en Europa, de hecho Rusia también tiene su problema con Chechenia, de hecho en los Balcanes hemos visto una guerra hace no muchos años, por temas étnicos y religiosos. ¿Es tan fuerte la presencia musulmana en Europa como se cree?
Sí, bueno, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, uno de los temas que por supuesto que estudiábamos era la migración, ¿no? ¿Qué significa la migración? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo uno puede analizar la migración? Y sucede que existen varios conflictos en Medio Oriente que hace que la población sea expulsada. Es lo mismo que pasa hoy por hoy en Ucrania, o sea, tuvieron que emigrar por los conflictos. ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que esta gente, o sea, a ver, el migrante que elige, siempre elige lo mejor y la mejor oportunidad para su vida, sea a nivel laboral, sea por un conflicto. Entonces, busca mejorar su calidad de vida. Al tratar de mejorar su calidad de vida, va migrando. Bueno, ¿qué pasa? Eso fue pasando en Europa con los países africanos que fueron migrando para el norte, después también en los países árabes que fueron migrando a través de Turquía, por ejemplo, ¿no? Que ese es un corredor prácticamente humano, pasando ya después a Alemania, pero eso no quiere decir que la migración esté copando el país, y eso también es un discurso construido por parte de los medios de comunicación, por la percepción que existe en las grandes ciudades, y también quizás esa amenaza o xenofobia que existe también en Europa. Ahora amplificado por las redes sociales también. Amplificado por las redes sociales y también con un discurso xenófobo, ¿verdad? Que también, hay que decirlo, va en contra de los derechos humanos también, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, a mi percepción, digamos, recorriendo un poquito de Italia, España, principalmente Italia, Roma, Londres, o estuve unos meses también por una ciudad que se llamaba Leinster, donde había mucho de gente de Pakistán y de India. Después también en Roma ves que hay mucha población afrodescendiente. Claro. También en París, o sea, claro que existe un fenómeno migratorio que por un lado se da y se propicia por medio de la apertura de las fronteras y este fenómeno de regionalización en Europa, de la Unión Europea, donde las fronteras están desdibujadas, por así decirlo, y donde uno puede tener libre circulación, ¿verdad? Entonces, una vez que ingrese al país, sea Italia o España por el norte, entonces ya hay una libre circulación en esos países. Sí vi mucha población migrante en las zonas urbanas, pero eso no quiere decir que estadísticamente esté desequilibrada en comparación a la población natural o local, ¿verdad? Claro, qué interesante esto que explicás, porque sí, hay una visión propiciada por los medios, por sectores de interés que lo muestra casi ya como un colapso, ¿no? Igual es un tema que ya está en la agenda política de todos. Es un choque de cultura también, ¿verdad? Y de hecho hay libros que hablan sobre el choque de las civilizaciones, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? O sea, se siente otra vez, hablamos de la cuestión de seguridad y la amenaza, ¿no? Esa amenaza respecto a nuestra religión y a nuestras ideas, ideales, a nuestra forma democrática de construcción, religiosa del cristianismo. O sea, existe un abanico de creencias, de ideas que en contraste con otras, como por ejemplo la musulmana o la árabe, entonces ahí va chocando, ¿verdad? Entonces eso es lo que creo que sí sucede en Europa y que nos podría pasar también a nosotros, ¿no? O sea, un país como Paraguay que no recibe tantos migrantes, pero yo lo vi en Chile, por ejemplo, cuando una vez estuve en Chile. No solamente con los venezolanos, sino en la época de Bachelet, yo tuve la oportunidad de ir un ratito a Santiago y yo veía como había mucha población de Haití y eran casi maltratadas, ¿verdad? Sí. Porque la gente de alguna u otra manera iba construyendo una idea también respecto a ellos y sin embargo Bachelet le había abierto las puertas para que ellos puedan refugiarse en ese país, ¿verdad? Claro, sí, nosotros como país también tenemos una larga experiencia con Argentina y con España, ¿no? La migración paraguaya. Bueno, pero China también me quedaba en el tintero y obviamente que China es el gran misterio para muchos porque acá no tenemos ni siquiera relaciones diplomáticas, primero, y segundo, sin embargo y curiosamente tenemos ya una fuerte presencia de la producción china, desde el auto que vemos hasta el teléfono que estamos manipulando. China también en la economía americana está muy presente. Donald Trump trata de frenar eso con los aranceles, ahora está retrocediendo de vuelta. En realidad, ¿cuál es la vinculación que tenemos que tener con China? Y más nosotros que no tenemos relaciones ni siquiera.
vuelvo a una de las frases que dijiste respecto a la guerra y el conflicto, o sea, la política por otros medios. Sí. Y eso hay que entender también de cómo funciona la política exterior de China, que es justamente más de cooperación económica. Entonces, ahí hay una diferencia con Estados Unidos, que es cómo China va construyendo alianzas por medio de la cooperación económica. Por ejemplo, reconstrucción de un país como Afganistán en un conflicto donde hoy por hoy China tiene mucha influencia y Estados Unidos se ha retirado. Sí. Influencia china en Asia, donde es su parte de su territorio, digamos, claro, de su esfera de influencia, por así decirlo. Pero que está alejada de Estados Unidos y que también tienen sus bases militares, y sin embargo hoy China está construyendo un megaproyecto que es la Franja y la Ruta, que son proyectos estructurales de puertos, de rutas, de cooperación económica, cultural, donde se diferencia directamente con Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Y nosotros lamentablemente podemos decir que no tenemos relación con China, y lo digo así porque hoy es un contexto completamente distinto. No podemos obviar de que China es un gran país con una tecnología muy avanzada, que cada vez está desarrollando tecnología como la inteligencia artificial, invirtiendo hay grandes inversiones en la región, incluso por parte de China. Tenemos ahí el puerto de Shanghái, que es en Perú, que es en Panamá, y toda la logística y el conflicto que se ha dado también con el canal de Panamá por la influencia china en un territorio lejano y cercano a Estados Unidos. Dick Morris me dijo acá en una entrevista que los chinos te dan la infraestructura, te ayudan a armar el puerto, el canal, pero después te obligan también, obviamente, a una recompensa. Es siempre un intercambio. Nadie es tan generoso para regalar un puerto de 400 millones de dólares. Siempre hay un toma y daca, que es un poco lo que los americanos están insistiendo en que Latinoamérica tendría que repensar. Están replanteando aquello de que por qué el canal que ellos hicieron finalmente lo administran los chinos, aunque sea una exageración. O sea, me parece que estamos llegando a un momento en que se está desatando una guerra comercial muy grande, y Estados Unidos ve que realmente avanzó mucho China en territorios que geopolíticamente eran de ellos. Ese es el punto, me parece, con respecto a China, sobre todo en nuestra región, Karina. Quieren que retroceda un poco China, pero tampoco sabemos la fórmula, porque Taiwán, creo que somos ya 4 o 5 países nomás los que mantenemos relaciones. Es casi una relación forzosa, ¿no? Sí, son alrededor de 13 países en el mundo, pero total, Paraguay es uno de los países más grandes. O sea, después, Guatemala, después son islas pequeñas que tienen relaciones. Y lo más contradictorio de esto, y que ahí creo que eso hay que explicarle a la gente, es porque a veces nos diferenciamos, ¿verdad? ¿Qué es China? ¿Qué es Taiwán? Pensamos que son lo mismo, y en realidad, para China es un solo país, y ellos tienen para ellos es una sola política, es una sola China, pero entender que fue también parte de ese proceso y conflicto de la Guerra Fría, claro, y de China. Entonces, ¿por qué Paraguay se siente encajado y se queda en la historia y no progresa y no va buscando otras alternativas? Estados Unidos tiene relaciones ¿con quién? Tiene relaciones con China. Claro. Claro, los países de Europa tienen relaciones con China. Entonces, ¿por qué un país puede tener o no relaciones? O sea, ¿cuál es la presión que existe sobre Paraguay para tener solamente relaciones con China? ¿Por qué no podemos tener relaciones con los dos? O sea, buscar esas alternativas. Sé que exportamos producción paraguaya en Taiwán, pero imagínense la cantidad de producción que podríamos exportar, no solamente de soja, aceite, harina, sino de los productos que tenemos como azúcar orgánica. O sea, hay un montón de producción nacional que se podría exportar a China, y nosotros tenemos un déficit comercial muy grande con China. Importamos todas las cosas que que tenemos acá y que compramos en cualquier parte en los centros comerciales, viene de China, y eso hace que nuestra economía esté con un desbalance como lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, con China. Claro, en nuestro caso sin ni siquiera tener posibilidad de relaciones comerciales formales, digamos. Qué curioso cómo quedamos atrapados, parece una especie de burbuja, una cápsula del tiempo que proviene de la época de Stroessner, Chiang Kai-shek, esa relación anticomunista.
todavía hasta era entendible en ese momento. Hoy ya es más difícil justificarlo, digamos. Pero me parece que todavía va a tomar tiempo a que eso se corrija. Y inclusive agrego algo más. Países como Uruguay, por ejemplo, hace rato ya resolvieron el problema. Y no es Uruguay, Honduras, o sea, claro. Y ahí quiero volver otra vez en un concepto que bueno, uno lo puede tener muy claro a la hora de leer los informes de Xi Jinping. Existen unos informes de Xi Jinping que cada año lo lanza y en estos grandes congresos del Partido Comunista que uno ve con todo rojo, ¿no? Sí. Muy bonito desde el punto de vista, ellos lo dicen claramente. Nosotros creemos que la China moderna con Xi Jinping es la China que toma el concepto y las ideas del marxismo y del comunismo, pero en una época moderna mezclada con las tradiciones chinas y hoy por hoy con la nueva tecnología, con los avances que existen en el ámbito incluso del cine, de la televisión, de las redes sociales. Entonces, hay una visión futurista de una China que es una China moderna, que no se doblega ante ningún país del mundo, porque si pensamos, y eso lo dicen, lo dice un sinólogo, pero también podría ser una persona estudiosa de la historia, ¿no? Sí. Un historiador, de que antes de que existiera Estados Unidos ya existía China, la civilización, ¿no? Entonces... Tengo que hacer una brevísima pausa, porque después te quiero preguntar sobre el problema de la democracia en China, porque para nuestra forma de pensar occidental, eso no es una democracia. Ellos tienen otra interpretación, obviamente. Además, con esa población y esas necesidades, ellos tienen un sistema muy controlado. Pero bueno, hablemos de eso a la vuelta. Es inagotable el tema y da gusto conversarlo con Karina Cáceres, porque es una persona que se dedica a estudiar esto, a investigar y está compartiéndolo hoy aquí en Mega TV. Ya volvemos. Último bloque de conversación con Karina Cáceres, que nos está dando una suerte de recorrido de los temas internacionales actuales. Karina, ¿estás enseñando actualmente? ¿Estás trabajando con alguna organización internacional? Actualmente estoy en el ámbito de la producción de TV y radio, haciendo asesoramiento para contenidos internacionales. También en radio, un programa en Caritas los días viernes de 13 a 15 horas. Hacemos análisis. Entonces me estoy metiendo un poco en el mundo de la comunicación y aparte soy consultora en gestión de proyectos para distintas, tanto para empresas como para también ONGs y otros ámbitos. Vi que trabajaste con Global Infancia también. Con otras varias ONGs. En su momento, Global Infancia, Decidamos, también la Coordinadora por los Derechos de la Infancia, es en el ámbito acá en Paraguay, después en la Argentina también en algunas fundaciones, haciendo siempre lo que es gestión de proyecto, monitoreo, que es un ámbito que me gusta mucho en el de la cooperación internacional, ¿verdad? Justamente como una línea que baja desde el norte y llega hasta acá, hay como una especie de mirada de sospecha sobre las ONGs últimamente. Acá se legisló inclusive controles más estrictos, auditorías, el propio Trump suele hablar mucho de las ONGs, bueno, cerró una de las más importantes. Hay como una preocupación, ¿será porque justamente las ONGs hacen esa cuestión de controlar a los gobiernos y eso no gusta nunca a un gobierno? Sí, por un lado es más que control, es un seguimiento y un monitoreo que hace a la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la sociedad civil es cómo la sociedad participa en el ámbito de la toma de decisiones y en el poder, ¿verdad? Entonces, uno como un ciudadano normal, común y corriente, no puede ir a legislar en la Cámara de Diputados o de Senadores o entrar en un consejo deliberativo de un municipio. O sea, entonces, ¿cómo hace? Por intermedio de las organizaciones, y esto puede ser un sindicato, puede ser por medio de una ONG, por medio de una asociación. Entonces,
hay cierta amenaza por parte de los estados y de las autoridades cuando la ciudadanía toma ese poder, se empodera y va a dialogar con las personas que toman la decisión. Pero por otro lado, remontándonos, y esto más a lo que significa la cooperación internacional y a la historia incluso de la cooperación internacional, existe toda una teoría de digamos, desarrollo teórico respecto a la definición de la cooperación, que empezó como, incluso algunos lo llaman como soborno de los estados para otros estados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando existe una cooperación, bueno, se da una cantidad de dinero, puede ser reembolsable o no reembolsable, y eso queda en manos de un grupo que va a desarrollar el proyecto. Y ahí, bueno, puede haber un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que los mecanismos deben ser claros, la legislación, tanto también cómo se organiza y cómo se controla, especialmente las cuestiones de económicas dentro de un proyecto, que serían, ¿verdad? Bueno, lo más importante, si llega ese dinero, si se ejecuta ese proyecto y si hay un impacto real en la sociedad, porque también es eso. ¿Cuántas veces nosotros recibimos cooperación a nivel internacional que acá se ha desembolsado dinero y que no vimos el resultado? Claro, esa es la desconfianza generada también en la población muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, esto deberá continuar con más o menor legislación, pero esto, para un país como Paraguay, es imposible renunciar a la cooperación internacional. Así mismo, porque imagínate, la pequeña cooperación que nosotros podemos tener, sea o de China, o de Taiwán, o de Alemania, o sea de Brasil, implica que nosotros tengamos un puente, y que ese puente pueda ser un desarrollo para una comunidad indígena que no pueda atravesar al otro lado del río. Claro. O sea, es realmente un impacto muy fuerte para una sociedad donde todavía nos falta mucho por crecer. Sí, me pongo a pensar que hasta nuestro parlamento fue construido con ayuda externa de los taiwaneses, por ejemplo, ¿no? Yo soy del barrio San Pablo y el hospital materno-infantil también, por medio de la cooperación, o sea, cooperación coreana, por ejemplo, también, que japonesa, o sea, estamos recibiendo nosotros cooperación porque somos un país en vías de desarrollo, a pesar de que tenemos también, que pasamos de la categoría de tener una renta baja a una renta media alta, lo que hace que no tengamos tanta cooperación como antes, ¿verdad? Bueno, importante repasar eso también. Ya entrando en la etapa final de esta charla tan interesante, quiero venir aquí a Paraguay justamente y quedarme ya acá en ese contexto. Paraguay se ufana mucho de sus macro números, de su macroeconomía. Paraguay ha mostrado, a pesar de toda una estabilidad política interesante, más allá de los reclamos históricos que siempre hay, pero siempre pareciera que la pata de la seguridad jurídica es la que nos perjudica. Hemos tenido grado de inversión en una de las empresas que miden esto, pero todavía hay como una desconfianza, sobre todo para el extranjero que viene, a que no quede en la maraña de los problemas judiciales o administrativos del Paraguay. ¿Qué más nos falta para realmente ascender en la consideración internacional y sobre todo consolidar esta democracia siempre tan cuestionada? Es interesante cómo Paraguay ha crecido y ha mantenido cierta estabilidad económica con la política fiscal o monetaria, por ejemplo, que bueno, viene de la época de Borda, ya con Nicanor, Lugo, bueno, y que se ha consolidado como una política ya de Estado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer en distintos ámbitos, en la política social, en la política educativa o económica. Entonces, gracias a esa estabilidad que estamos teniendo, estamos recibiendo mucha inversión, estamos recibiendo inversiones. ¿Qué nos falta? Nos falta infraestructura, por ejemplo, ¿verdad? Está el corredor que ahora se está desarrollando también en la zona del Chaco, infraestructura también bueno, tenemos, por darte un ejemplo, y es algo que yo lo estudié como tesis, ¿verdad? Cómo tenemos 2 represas binacionales y tanta energía limpia, un 100%, y nuestra matriz energética no está diversificada. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos tanta electricidad y no la usemos y dependamos todavía del petróleo y del carbón y de la leña, contaminando
los ríos y contaminando el ambiente. Y bueno, eso es una de las falencias que todavía tenemos, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos el plus y la potencialidad de que toda esa energía se pueda invertir en una industria, sí, o que podamos consolidar otras áreas también económicas, ¿verdad? Claro, ahí también agrego yo la educación, que ya mencionaste recién. Dicen que Paraguay necesita una gran cantidad de ingenieros, por ejemplo, informáticos, ingenieros técnicos, para poder acompañar el crecimiento. Si no, va a ser imposible. O sea, podemos tener el territorio, podemos tener todas las condiciones climáticas, pero si no tenemos gente preparada, va a ser muy difícil. Y ahí entra una revolución en la educación que todavía no estamos viendo. Todavía no lo estamos viendo y que hoy por hoy lo vemos, por ejemplo, países como China, en cómo están invirtiendo en inteligencia artificial y cómo aquí en Paraguay todavía no tenemos laboratorios donde, por ejemplo, he visto un ranking a nivel regional, como los países como Chile ya tienen, no sé, unos tantos 9 laboratorios de inteligencia artificial, Brasil, Argentina, bueno, Costa Rica, o sea, países que están invirtiendo en educación y en formar para no solamente para el futuro, sino para el presente. Yo te digo, Mario, yo me voy a estar especializando en otras ramas también, por ejemplo, todo lo que es, me gusta lo que es inteligencia artificial, Big Data, porque yo siento que voy a necesitar en mi carrera y que uno no puede quedarse atrasado. Digo atrasado porque la revolución que está causando toda esta nueva era tecnológica hace que cada vez sea la necesidad de formarnos sea más continua y permanente. Claro, qué interesante, porque formarnos es cierto, pero ya cambiando los paradigmas. O sea, yo veo que todavía las instituciones educativas siguen con el pizarrón, con el dictado, con la lección de memoria, con el examen, la prueba. El mundo está en otro lugar ya ahora. El chico que acá está en 5º grado en China, o a veces inclusive hasta Montevideo, donde hay mucho desarrollo de software, ya está trabajando con computadoras, ya está activando su pensamiento ya con las herramientas de la inteligencia artificial. Acá todavía estamos con lo más primitivo. Esa es la parte que me preocupa realmente. Sí, estamos un poco rezagados en ese aspecto. Yo creo que se han hecho cosas. De hecho, a ver, que yo me haya ido al exterior a formarme, por ejemplo, es producto y es parte de un proceso. Primero hay que decirlo de la renegociación que en su momento lo hizo Lugo con la compensación de Itaipú, y que gracias a eso teníamos un fondo exclusivamente para salud y educación que hoy por hoy se ha revertido, y que también hubo toda una disputa ahí a nivel nacional y local con la política de hambre cero y de cambiar lo que era inversión para ciencia y tecnología, una plata que iba directo ahí. Y pero que también hay que reformar estas políticas. Yo te digo, un ejemplo así que me ha pasado a mí y muchos de los que somos becarios de Becal, porque gracias a Dios yo pude obtener esa ayuda que después se cortó para Rusia justamente por el conflicto. Pero que al final y al cabo tenemos doctores, especialistas, másters mira, yo te digo que hay gente que está estudiando cosmonáutica en Rusia, que está estudiando ingeniería nuclear, que no puede venir a desarrollarse acá en el país porque por un lado no hay inserción laboral y no hay esa oportunidad. Entonces uno tiene que venir después de haber estudiado 8 años afuera, te especializaste, vos venís al Paraguay y te encontrás sin trabajo. Claro. O sea, la inserción, no existe una política que diga, ok, a ver, le enviamos a esta persona fuera a estudiar y otra vez, ok, bueno, a esta persona le mandamos a el Ministerio de Industria y Comercio porque es un ingeniero en tal. Esa conexión está faltando. Pero es un avance, yo también lo digo, el otro día vi como 5.700 chicos en un acto y decía, más allá de que se politice o no el acto, lo importante es que los chicos vayan por sus méritos, porque tienen que tener un nivel académico alto, a formarse afuera. Necesitamos no 5.000, 10.000, 20.000, si es posible la mayor cantidad, porque por ahí está una de las llaves de nuestro verdadero desarrollo. Y conectar eso con lo que van a venir después a hacer acá en Paraguay. Eso también es muy importante. Bueno, Karina, se nos acabó el tiempo. La verdad que hablaríamos horas todavía, pero aprendimos mucho de vos. Tu mensaje final, sobre todo para la gente joven del Paraguay. Ayer estuve en una charla en la Facultad de Filosofía y los chicos me preguntaban,
sobre el periodista, la función del periodismo. Yo le decía, las raíces son siempre las mismas, la objetividad, buscar el balance, la ética, investigar, preguntar, no quedarse con una sola versión. Me parece que también, por lo menos éticamente, los jóvenes, antes de ir a un mundo de aprendizaje, tienen que consolidar mucho sus valores, ¿no? Ya para terminar simplemente. Asimismo, yo creo que uno tiene que centrarse también en ese equilibrio que vos decías, personal, y esa motivación, encontrar referentes que uno diga, bueno, yo quiero ser como él, como ella, ¿verdad? Como buscar esos ejemplos en su carrera, en su profesión, en el ámbito incluso personal, ¿verdad? Entonces, a ver, decir, bueno, me gustaría ser, bueno, yo soy periodista, me gustaría ser como Mario Ferreiro, como Menchi Barrio Canal, como figuras claves, ¿verdad? En el ámbito donde uno se desempeña, y que esos sean los ejemplos y el sostén, porque no es fácil salir afuera a estudiar en una cultura distinta. Uno puede volver, hay muchos que han vuelto y quizás no han llegado a su objetivo, pero mismo aquí yo también he dado charlas para jóvenes de becarios de Itaipú acá a nivel nacional. Yo le digo, avancen, busquen cultívense, justamente, traten de leer, estudiar, tener esa curiosidad que es tan importante para abrir la mente y ver otro mundo posible. Interesantísimo, porque a partir de ese sentimiento es que comienzan a suceder las cosas, ¿no? Sin esas ganas, sin ese empuje, sin esa profunda convicción de que estamos buscando algo mejor, es muy difícil. Karina, un ejemplo, nos ayudó mucho a entender varios fenómenos internacionales, y gran parte de su bagaje viene de haber invertido justamente en el conocimiento. Gracias, Karina, por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Karina Cáceres con nosotros, ella es experta en relaciones internacionales, ha trabajado mucho con organismos internacionales, ha estado en el exterior y también está vinculada a los medios de comunicación. Por eso queríamos tenerla hoy aquí como una mujer destacada en nuestro ámbito. Siempre con la idea de aclarar cuestiones, de debatir en casa, de ampliar nuestros conocimientos. Gracias, tengan muy buenas noches.